A continuación vamos a realizar un ejercicio sencillo que nos permita trabajar con la estructura de control de condición llamada case, que ya la estuvimos revisando en el recurso correspondiente a esta experiencia y que de alguna manera nos informa que hay una sentencia ya posiblemente conocida por ustedes en consultas de base de datos, ¿sí? En el que la estructura es súper sencilla. Observemos por acá, veamos que deberíamos tener la palabra reservada case y el end del case. Dentro de ello, el selector, ¿sí? Y claramente ese selector lo vamos a estar comparando con diversas expresiones por medio de la palabra reservada when, para indicar que cuando ese selector valga esta expresión o coincida con esta expresión, entonces se ejecute este resultado. Y así tantas condiciones como sean necesarias. De manera opcional, tendremos la cláusula else para cualquiera de las otras alternativas que no sea evaluada en el case. Y el correspondiente end. Bien, entonces por acá hay un pequeño enunciado, se trabaja con las mismas tablas de esta misma actividad, ¿sí? Particularmente con la tabla vendedor, es con la que vamos a trabajar, y específicamente con el atributo sueldo base. ¿Qué queremos hacer? Queremos obtener el salario promedio entre todos los vendedores usando esa sentencia case. De manera que la vamos a actualizar dependiendo de estas condiciones que están redactadas por acá. Si el promedio de ese salario es menor a 250.000 pesos, vamos a incrementar a todos los vendedores en un 20% su sueldo base. Si está entre 250.001 y 260.000, vamos a aumentar un 15%. En caso contrario, no habrá aumento. Bien, lo primero será familiarizarnos con los datos que tiene la tabla vendedor. ¿Sí? Veamos cuántos están por acá. Obsérvense que hay 4 vendedores, sus sueldos están más o menos en estos valores. Veamos incluso cuál sería el promedio. Vamos a pedir que sea redondeado. Vamos a escribir en mayúscula. Redondeado del promedio, función average, de sueldo base. Cerramos las dos paréntesis. Veamos cuánto es el promedio. Bien, el promedio es 256.000, es decir, que va a estar en este rango y debería afectar en un 15% el programa que nosotros podamos construir. Yo voy a dejar esa sentencia select porque me va a servir para mi bloque anónimo, simplemente teniendo en consideración que debo pasar ese valor del promedio a una variable. Coloquemos por acá nuestra palabra reservada declare, debajo de ella begin y el correspondiente end del bloque anónimo. Bien, vamos a declarar una variable de from sal, que es para el salario promedio, que va a ser numérica de 7, digamos, ¿sí? Como estamos redondeando, no es necesario que tenga decimales. Bien, y recordemos que dentro de un bloque anónimo las sentencias select deben asignar el valor o los valores retornados a variables. Entonces, en este caso, por eso declaramos arriba nuestro variable promedio salario y se le asignamos acá. Ahora tendríamos por acá que escribir precisamente nuestra sentencia case correspondiente, ¿sí? Tenemos ya nuestro select, vamos con el case. Vamos a colocar acá nuestro primer when. When, la variable se llama v from sal. Cuando v from sal sea menor, fíjense, a 250.000, ya menor a 250.000, ¿qué va a suceder? Entonces deberíamos escribir un then
y decíamos que vamos a hacer una actualización, un update de la tabla vendedor y vamos a setear o asignar la variable, el atributo, perdón, sueldo base para que sea igual a lo que trae multiplicado por 1.2 que viene resultando el equivalente a el 20%, ¿sí? Bien, pudiéramos copiar para pegar por acá y escribir la siguiente sentencia. Cuando, fíjense, ahora sea menor a 60.000. Observen que no es necesario que yo coloque between un valor y el otro porque se supone que si no se cumple este pasa a evaluar la siguiente condición, ¿sí? Entonces cuando se ejecuta esta tenemos la certeza de que la condición ya no está cumpliendo la primera opción. Bien, en este caso debería afectarse en un 15%. Y para el caso contrario, else, vamos a colocar un mensaje en pantalla según como nos dice el enunciado. Veamos. No aplicar aumento e informar en pantalla. Recordemos que contamos con el paquete de BMS-output, en particular con el procedimiento putLine, que nos va a permitir enviar un mensaje a la pantalla. ¿Qué mensaje vamos a colocar? Vamos a informar: no se ha aplicado ningún aumento dado que el promedio es de 2 puntos, y acá podemos entonces concatenar y mostrar la variable b from site. ¿Bien? A ver, ¿cómo estamos por acá? Faltaría el end de nuestro case. Y allí entonces sí estaríamos prácticamente listos, ¿sí? Veamos, tenemos nuestro declare de la variable. Tenemos el begin correspondiente. Perdón, estoy colocando end simplemente y aquí es end case. Por eso es que está subrayando en ese colorcito rosa, señalando que hay posiblemente un error. Bien, en teoría, entonces esto estaría ok. Hagamos la ejecución correspondiente. Menciona que el procedimiento fue ejecutado correctamente para visualizar la salida. En este caso la tenía ya ejecutada de antes, ¿ya? Veamos si en efecto afectó la tabla. Observamos los datos y observemos por acá que el sueldo base actualmente es afectado en ese porcentaje. Si no recordamos las cantidades, bien pudiéramos nosotros hacer por acá un rollback para reversar este último cálculo. ¿Sí? Refrescar el contenido de la tabla. Fíjense que está en 240.000. Si lo va a afectar en 15%, voy a probar para el primer empleado, el primer vendedor, pero da lo mismo, ¿ya? Por el 15% serían 36.000 más los 240.000 que teníamos antes, debería dar 276, que si ejecutamos de nuevo nuestra sentencia, nuestro bloque anónimo, bien, ya lo finalizó, refrescamos de nuevo nuestra tabla y en efecto observamos ese primer cálculo que se repite para el resto. Claro, en este minuto, si nosotros repetimos esta ejecución, deberíamos visualizar, fíjense que el promedio, posiblemente vamos a hacer un select acá, un select round average del sueldo base.
from vendedor. El promedio de seguro ya con esta modificación que hicimos va a resultar mayor a la cantidad que falta un paréntesis por acá. Estaríamos con esto. Va a resultar mayor que el promedio. Fíjense, nos estaría dando 294.688, que en este caso va a exceder cualquiera de las dos condiciones y deberíamos visualizar este mensaje en pantalla. Veamos si eso es así. Bien, se ejecutó correctamente. Si refrescamos la tabla de vendedores, no fue afectada de nuevo con otro incremento. Y ya no tenía asociada la salida a la semana 3. En este caso, claro, si podemos volver a ejecutar, no habría ningún problema. Y veamos que nos está informando que no se ha aplicado ningún aumento, dado que el promedio es de la cantidad que estuvimos visualizando. Bien. Con este pequeño ejercicio estuvimos probando cómo implementar la sentencia case.